Hola compañeros, bueno, nos encontramos ahorita en la Ciudad de México, en el cual existe este lugar, en el cual retrocede unos cuantos millones de años y parece estar detenido en el tiempo, en el cual nos enseñan fósiles, minerales y meteoritos. Pero bueno, vengan, acompáñenme a conocer el Museo del Instituto de Geología de la UNAM. Vengan, vamos a conocerlo un poquito más. Bueno, para empezar les contaré un poco sobre la historia de este edificio. Este edificio es una obra arquitectónica única, construido con cantera proveniente de Los Remedios, en el Estado de México. Su estilo eclíptico mezcla influencias europeas con elementos prehispánicos. En su interior destaca una majestuosa escalinata Art Nouveau, vitrales elaborados en Alemania y murales del pasajista José María Velasco, que representa la evolución de la Tierra, la vida en la Tierra. Cada detalle de los fósiles esculpidos en su fachada hasta los medallones científicos refleja la importancia de la geología como ciencia. Pero bueno, vengan, acompáñame a conocer un poquito más de información que hay dentro de este hermoso museo. Vengan, vamos. Bueno compañeros, para empezar vamos con la sala de rocas. En el museo se ofrece un recorrido por los materiales que conforman la estructura de nuestro planeta. Aquí, las rocas no solo se exhiben como objetos, sino como evidencia de los procesos naturales que se han dado forma a la Tierra a lo largo de millones de años. La colección está organizada en tres grandes grupos, de acuerdo a su origen. En primer lugar, se encuentran las rocas sedimentarias, formadas por la acumulación de sedimentos como arena, restos de organismos y minerales. Ejemplo como la arenisca, la caliza, el carbón, permiten entender cómo antiguos mares, ríos y lagos dejaron huella en la corteza terrestre. Por otro lado, están las rocas metafórficas, que han sido transformadas por altas temperaturas y presiones en el interior del planeta. Materiales como el mármol, el gneis y el ónix muestran cómo una roca puede cambiar completamente su estructura sin perder su estado sólido. Destaca también los cristales tales como el yeso, provenientes de Naica, famosos por su tamaño y belleza. Finalmente, la sala presenta con rocas ígneas originadas a partir del magma. Estas se dividen en intrusivas como el granito, que se forma bajo la superficie terrestre, y extrusivas como el basalto. La obsidiana y la andesita, que se genera cuando la lava emerge y se enfría rápidamente, a través de muestras de que el visitante puede comprender fenómenos como la actividad volcánica, la formación de montañas y transformación constante del planeta. La sala de rocas no solo explica de qué está hecha la Tierra, sino también cómo sigue cambiando. Recordemos que este planeta es un sistema vivo en constante evolución. También hacerles saber que durante esta sala había distintos mapas que te explicaban sobre todo de dónde salían las rocas que estábamos viendo o también cómo era el proceso de formación, y es donde que aparecían este tipo de rocas o piedras que estábamos mostrando en el video. También a lo largo de esta sala podíamos encontrar distintos mapas en los cuales nos decía dónde estaban las rocas expuestas en el territorio mexicano y también las provincias geológicas de México. Pero bueno, vamos a conocer otra sala, ¿va?
Pero bueno, antes que todo hay que saber un poquito más sobre la historia de esta institución. La historia de esta institución se remonta a finales del siglo XIX, cuando el gobierno federal creó la Comisión Geológica Nacional para estudiar los recursos naturales del país. En el 1888, el Congreso de la Unión decretó la creación del Instituto Geológico Nacional. Posteriormente, en el año 1900, se concretó la construcción de su edificio, impulsada por el ingeniero Antonio del Castillo y aprobada por el entonces presidente Porfirio Díaz. La inauguración oficial ocurrió el 6 de septiembre de 1906, durante el 10º Congreso Geológico Internacional. Años más tarde, en el 1929, el instituto pasó a formar parte de la UNAM y desde el 1956 el edificio funciona exclusivamente como un museo. Bueno, y es momento de conocer la sala de minerales, la cual revela la riqueza y diversidad de los elementos que forman la Tierra. En este espacio se exhibe una extensa colección con más de 500 tipos de minerales, considerados los componentes básicos de las rocas y fundamentales para la vida cotidiana y el desarrollo de la humanidad. Entre las piezas más destacadas se encuentran los minerales como el cuarzo, la fluorita, el diamante, la esmeralda y el rubí, conocidos tanto por su belleza como sus principales físicas y químicas. Cada uno de estos ejemplares presenta características únicas como el color, dureza, brillo y estructura cristalina, que permiten a los científicos identificarlos y clasificarlos. La colección también incluye minerales de gran importancia industrial como el hierro, azufre y el uranio, utilizado en la producción de energía, tecnología y diversos materiales. Además de los minerales, están organizados según su composición química como grupos como lo son los sulfuros, óxidos, carbonatos e hidróxidos, lo que facilita comprender su origen e información dentro de la corteza terrestre. A través de la sala, el visitante no solo puedes apreciar la belleza natural de estos elementos, sino que también entiendes un poco del papel en la historia geológica del planeta y el impacto en la vida humana. La sala de minerales es esencial, una ventana al interior de la Tierra, donde cada cristal cuenta como una historia de millones de años. También hay que saber que a lo largo de esta sala podemos encontrar distintos artilugios que les servía para en ese entonces poder saber qué tipo de piedra era o elementos para poder manipular las rocas. También hay que saber que a lo largo de esta sala se podían encontrar distintas vitrinas con meteoritos que han sido recaudados a través del largo del tiempo y están exhibidos en este museo. También de la misma forma hay imágenes que te pueden explicar cómo es que se encontraron estos meteoritos, en qué lugar, en qué zona y en qué fecha y por quiénes fueron encontrados estos meteoritos. La verdad es de que se me hace una de las salas también muy interesantes porque muchas veces podrías creer que un meteorito es como algo que casi no se ve, pero en realidad en este museo cuentan con más de 100 tipos de meteoritos encontrados a lo largo del tiempo. Bueno, y como podemos ver en estas imágenes también, aquí encontramos distintos tubos de ensayo también que se podían utilizar para hacer pruebas químicas a las distintas rocas, cuarzos o cristales que podíamos encontrar. De la misma manera había distintas herramientas que ocupaban en ese momento para poder saber qué era lo que estaban estudiando. También la verdad es de que en esta sala, al ver muchísimas rocas, ya no sabíamos ni para dónde voltear. Es un museo donde lo que vas a ir a ver son minerales, historia y años atrás de lo que estamos viviendo actualmente también. Muchas veces crees que podría ser imposible alcanzar a ver una de estas rocas, pero en el museo si vas, la verdad es de que hay guías turísticos que te dan un tour que te van explicando sobre todo cómo es que está
Bueno compañeros, y ahora vamos a conocer una de mis salas favoritas, que la verdad de mi gusto fue la mejor, que es la sala de la Tierra. En esta sala, desde que entras te atrapa con el arte que tiene. La verdad es de que tiene muchísima información y es un tema muy interesante para saber, pero bueno, vamos a conocerlo un poquito más a fondo, ¿vale? Para empezar hay que saber que esta sala es gracias al Universum y a la Cámara de Minería de México. También al entrar encuentras estas pequeñas frases que mencionó Octavio Paz. Al bajar, luego nos encontramos un mural, sobre todo con las capas de la Tierra. En esta parte del museo la verdad es de que es muy entretenida, ya que gracias a esto es un museo también interactivo. Si tú vas con personas pequeñas o personas con dificultad para poner atención, la verdad es de que a través de una bocina te explican la información que necesitas saber. Bueno, también en este punto estábamos tocando todos los botones porque gracias a eso podíamos saber de una forma más divertida información importante. Bueno, para empezar, la sala del sistema Tierra te invita a comprender el planeta como un sistema dinámico en el que todos sus elementos están interconectados. En este espacio se explica cómo la Tierra funciona con un todo integrado de componentes como la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y la biosfera. A través de modelos gráficos y recursos didácticos, el visitante puede conocer cómo interactúa el aire, el agua, el suelo y los seres vivos, dando lugar a los procesos que hacen posible la vida. La sala también aborda fenómenos naturales como los ciclos del agua, el movimiento de las placas tectónicas y los cambios climáticos, mostrando estos influyen en la transformación constante del planeta. Además, se destaca la importancia del equilibrio entre estos sistemas, ya que cualquier alteración puede generar impactos significativos al medio ambiente. En este espacio desarrollado en colaboración al Museo Universum, no busca solo informar, sino también generar conciencia sobre el cuidado del planeta. La sala del sistema Tierra nos recuerda que la Tierra no solo es un elemento estático, sino un organismo en constante cambio del cual todos formamos parte. La verdad que en esta parte sí da un poquito de miedo porque parece como si fuera un escape room, pero en realidad está lleno de información muy relevante que nos puede servir de mucha ayuda. La verdad es de que en esta zona del museo es la única zona que es muy didáctica. A través de botones puedes interactuar y te pueden mostrar información muy relevante y muy interesante que te puede funcionar. También, al que sean hechos en figuras de maquetas a escala, te genera el cómo es la vida dentro de una cueva, como en este caso estamos viendo, pero también en muchos otros cómo es el funcionamiento de la Tierra o datos interesantes como Y por último, pero no menos importante, en esta sala hay que saber que también cuenta con una sala de proyección a través de una tele donde te enseñan información muy relevante. Bueno, y ahora vamos a conocer una de las salas más interesantes también del museo, la cual es la sala de fósiles, ya que te transporta al visitante al pasado remoto, donde la vida Tierra era completamente distinta a la actual. En este espacio se exhiben restos de organismos que habitaron el planeta hace millones de años, permitiendo reconstruir la historia de la vida desde sus orígenes. La colección incluye fósiles de invertebrados y vertebrados, muchos de ellos provenientes de distintas regiones del mundo, así como importantes hallazgos realizados en México. Entre las piezas más destacadas se encuentran grandes fósiles marinos como los ictiosaurios y organismos antiguos como los lirios marinos, que datan desde hace más de 150 millones de años. También se puede observar restos de animales más recientes como los esqueletos del caballo de aproximadamente 10 años de antigüedad, pertenecientes al periodo Pleistoceno. Uno de los mayores atractivos de la presencia es los dinosaurios, como el llamado pico de pato,
que permite imaginar cómo eran estos gigantes que dominaron la Tierra hace más de 65 millones de años. Además, la sala exhibe fósiles de mamíferos prehistóricos como Dinoterio que ayudan a comprender la evolución de las especies a lo largo del tiempo. A través de estas piezas, la sala de paleontología no solo muestra restos del pasado, sino revela los procesos de evolución, extinción y adaptación que han dado forma a la vida del planeta. Cada fósil es una huella del tiempo, una evidencia de la Tierra que ha cambiado constantemente y sigue cambiando. Bueno, y para terminar, pero no menos importante también, hay que saber que en esta fecha que fuimos nosotros había una exposición temporal que se llama Aquí es una casa, en la cual también hay que saber que en esta había distintos tipos de arte, pero sobre todo era muy fácil de comprensión también para los niños. También te explicaban distintas situaciones y los niños o personas que quisieran podían hacer un dibujo de sí mismo para poderlo pegar en el mural que estaba de fondo. Bueno, eso fue todo de mi parte, espero les haya gustado el video, este reportaje sobre el Museo de Geología de la UNAM. La verdad es de que es un museo muy interesante, si tienen la oportunidad de irlo a visitar, no se las recomiendo, no deberían desaprovecharlo y hay que aprovechar estos lugares. Pero bueno, hasta pronto.